Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a tratar de reparar un ventilador de techo. Cuando se lo bajó, digamos, directamente, lo único que hacía era un ruido. Daba la sensación como que el capacitor directamente no funcionaba más, se le cambió y directamente no hacía nada, digamos. Hacía un ruido como que quiere marchar, pero directamente no hace nada. Yo, como pueden ver, ya lo desarmé y estuve mirando un poco y a ver si les puedo mostrar bien. Vamos a hacer un acercamiento. Si pueden ver, en esta parte ya se ve que está negro, justo donde está la bobina. Acuérdense que la bobina de adentro es la de arranque y la bobina de afuera es la de trabajo. En la bobina de arranque hay como que estaría sulfatado. Entonces lo que vamos a tener que hacer es sacar, ver cómo está este pedazo de la bobina, estos alambres, digamos, y vamos a ver si lo podemos solucionar, si puede tener una solución, digamos. Si no, lo que vamos a tener que hacer es anular este rollito, digamos, de alambre por el que está al lado. Así que lo que vamos a tener que hacer es sí o sí sacar todos esos cables, que seguramente por la misma temperatura todo esto se vuelve quebradizo, digamos, el caucho digamos, el plástico del mismo cable se vuelve duro, y eso mismo por ahí es lo que hace que se rompa y se queme. Así que si no, lo que vamos a tener que hacer es reemplazar todos los cables. Para eso vamos a tener que sí o sí mirar a ver cómo está en esa parte. Acá a simple vista pueden ver ya como en esa parte se recalentó, digamos, de las mismas chispas que largaba y terminó quemándose. Así que seguramente ese pedacito de la bobina ya no va a servir más. En esta punta tenemos el cable, que está muy, si pueden ver, está muy ya sin nada de material, digamos, aislante. Así que sí o sí vamos a tener que cambiar ese pedazo de cable. Acá lo que vamos a tener que hacer sí o sí es desconectar todos. Como pueden ver, tenemos tres cables que vienen de la bobina. Acuérdense que tengo un video que se lo dejo acá en el enlace para que puedan ver si es de 3 o 4 los cables que suben, ¿entienden? Para ver la conexión. Ahí pueden ver bien cómo es. En este caso tenemos 3 cables. Así que quiere decir que la bobina de arranque y trabajo está conectado por un mismo cable que sube hacia arriba. Lo que vamos a tener que hacer es desconectar todo, y vamos a tener que sacar todo esto para atrás para cambiar los cables, porque directamente está demasiado mal en lo que sería el caucho del cable. Bien, ahí ya retiramos los cables y podemos ver que el color este, que sería medio negro, es el que bandea en esta parte, como pueden ver en esta parte, que esta ya es la bobina de trabajo. Lo que tenemos que ver aparentemente es la unión de la bobina de trabajo y la de arranque. Y acá tenemos el marrón, pero acá no tenemos marrón, sería rojo. Está tan cambiado el color que en sí es rojo, pero acá aparece marrón. Es la bobina de trabajo. Y este que está totalmente suelto, que parece marrón también, pero en sí es blanco, lo podemos sacar tranquilamente, era la bobina de arranque, el principio de la bobina de arranque. Así que lo que vamos a hacer, porque se puede ver, no sé si alcanzan a ver, que está totalmente quemada esa parte. Así que sí o sí lo que nos va a quedar es anular lo que sería este pedacito de bobina. Lo vamos a anular, porque directamente lo que nos va a hacer es que se siga quemando. Entonces vamos a tener que dejar una vuelta menos de bobina. Bien, ahí ya tenemos una mejor forma de ver. Retiré lo que sería el cable negro y, como pueden ver, está conectado la bobina de trabajo, y ahí se ve un pequeño cable que viene a estas vueltas de la bobina. Se ve bien ahí, está unida la de trabajo con la de arranque. Entonces quiere decir que para acá todo está bien.
Lo que estaría mal sería esta y esta bobina, estas dos bobinas. Lo que nosotros podríamos hacer, como sabemos que estas dos están unidas, y esta marrón es la de trabajo, principio de trabajo, y estas son las unidas, nos está faltando el final de nuestra bobina de arranque, pero estas dos sabemos que están dañadas, así que directamente esta es la que estaría bien. Nosotros lo que tendríamos que hacer es conseguir el cable que pasa de este a este, y acá cortarlo. Entonces ahí tendríamos la punta final de nuestra bobina de arranque. Entonces dejaríamos sin funcionar estas dos, que son las que están dañadas. Como pueden ver, ahí se ve bien cómo está quemado. En estos casos la manera más fácil de hacer es únicamente cortando estos dos. Entonces cuando nos queda el cable que viene a esta, esa la levantamos nomás directamente. Acá podemos cortar con sierrita, teniendo mucho cuidado de no dañar las otras, o si directamente, si no, utilizando un alicate, despacio, por supuesto, siempre teniendo en cuenta de no dañar, digamos, por ejemplo, en este caso esta vuelta, o en este caso esta vuelta. Estas dos podemos sacar tranquilamente, no hay ni un drama, pero siempre teniendo cuidado a las que están alrededor, que son las que sirven. Así que vamos a sacar estas dos y vamos a ver si podemos encontrar la punta de esta vuelta. Algo que vamos a tener que hacer después de cortar, miren, ahí yo ya corté, me queda cortar este, es que vamos a tener que sacar todo. Como pueden ver, yo ya saqué todo. Vamos a tener que sacar acá el seguro, y vamos a tener que sacar sí o sí toda esta parte para enganchar con una pinza del otro lado y sacar todo. Aparte vamos a ver mejor cómo quedaría, digamos, el cablecito, el alambre, digamos, que va a estar del otro lado. Pueden ver, ya saqué las dos bobinas después de sacar todo, digamos, el rotor que me quedaba aparte, digamos. Pude trabajar tranquilamente cortando de los dos lados, y entonces pudimos sacar, y como pueden ver ya me quedó la línea, digamos, el cable, digamos, pedazo de alambre de la bobina que está bien. Acuérdense que esto viene así, y muere acá. Entonces ya tenemos la punta que me faltaba, y las dos que estaban dañadas, que acá las tengo para que las puedan ver. En esta parte, como pueden ver, esto estaba apoyado así. Entonces cuando empezó a dañarse, daña las dos bobinas, digamos, es la misma bobina pero son las distintas vueltas en distintos campos, y entonces dañan las dos. Lo que nosotros hicimos fue sacar esos dos campos, y ahora ya la tenemos así. Nos quedaron, digamos, los huecos. Lo que tenemos que hacer ahora es medir. Le vamos a pelar un poquitito y vamos a medir si tenemos la bobina de trabajo y la bobina de arranque. Bien, ahí ya después de cortar y de tener las puntas, digamos, lo que tenemos que hacer es medir, tener la continuidad si tenemos la de arranque y la de trabajo. Yo ya estuve haciendo pruebas y directamente esta punta no me funciona. Ahora le voy a mostrar. Yo había marcado que era esta, con un cable negro en este caso, y no me prende nada, como pueden ver. Y si yo dejo en el cable negro y mido la roja, cable rojo, acá tenemos la bobina de trabajo. Pero acuérdense que la bobina de trabajo está, esta es la bobina de trabajo, la bobina, el negro, está unida la de trabajo y la de arranque. Así que yo sí o sí tengo que poner en la negra y con la punta esta que creía que estaba funcionando. Lo que hice fue encontrar en esta parte una de las vueltas de la bobina. Le peleé un poquitito y si pueden ver, ahí podemos ver que tenemos la continuidad de lo que sería la vuelta de la de arranque. Ahora, ¿qué pasa al yo cortar ahí, al yo pelar un poquito ahí, y ahí es donde vamos a soldar ahora
para agregar el cable, lo que estamos haciendo es achicar más la vuelta de esta bobinita. Así que en vez de ser 2 bobinitas de las que estamos sacando, son 2 bobinitas y un poco más. No sabemos cuánta de esta bobina está dando vuelta, digamos, para hacer nuestro enganche. Si agarramos bien lo que era el extremo, digamos, íbamos a tener completa esta y va a funcionar bien. Así que no nos queda otra más que sí o sí conectar acá. Lo que vamos a hacer es achicar más esta vuelta, pero por lo menos ahí ya tenemos la continuidad de la bobina de arranque. Así que vamos a soldar un pedacito de cable y ahí vamos a tener las 3 puntas. Ahora ya tenemos soldado lo que sería el cable en donde le había dicho, en esa vueltita, y acuérdense que el negro es la unión de la de trabajo y la de arranque, así que ahí tendríamos que poner uno, y en el cable amarillo, que sería la de arranque, ahí ya tenemos continuidad. Esta sería la de arranque, y si yo largo digamos la amarilla y toco la que sería la roja, tengo la de trabajo. ¿Entienden? Ahí tenemos las 2 continuidades, las 2 bobinas completas. Bueno, ahora ya armamos todo, tenemos todo colocado y tenemos nuestras 3 puntas. Entonces lo que nosotros tenemos que saber ahora es medir primero si tenemos continuidad. Ponemos, por ejemplo, rojo, amarillo, tenemos rojo y negro tenemos, y negro y amarillo tenemos. Lo que nosotros tenemos que saber ahora es dónde va el capacitor y dónde diría, digamos, la fase. Nosotros ya sabemos, yo ya sé, digamos, porque a la hora de conectar y ver cómo va del otro lado, el negro era la que se unía entre la bobina de trabajo y la de arranque, así que este sería nuestro común, ¿entiendes? Este sería nuestro común. Entonces nuestro capacitor iría entre estas 2 puntas, pero si nosotros no sabríamos y tendríamos que detectar eso, en un video yo ya le había dejado, capaz que le dejo de vuelta acá, la bobina que más digamos impedancia tiene es la que va a ser la de arranque, y la de menor la de trabajo. Entonces en este caso, si nosotros ponemos así, tenemos 202, y entre esta y esta tenemos 256. Sabemos que la amarilla era la última que conectamos, que es la de arranque, así que esta sería la de arranque, y la negra con la roja sería la de trabajo. ¿Entienden? Entonces nuestro capacitor vamos a tener que conectar en estos 2, que acá lo tengo. Sería un capacitor de 2,5, así que vamos a conectar acá, y acá. Así que ahí ya tendríamos todo. Lo que nosotros ahora tendríamos que poner es una conexión acá, y veríamos si en este o en este, para ver el sentido de giro. Bueno, ahí ya podemos hacer una prueba. Como pueden ver, acá ya conecté en nuestro común y conecté en un lado del capacitor. Si no es ese el sentido, tenemos que conectar en otro lado. Así que lo vamos a probar, siempre teniendo mucho cuidado. Yo lo pruebo de esta manera. Total es para hacer un pequeño giro, a ver si funciona. Ahí gira, pero está girando a lo contrario de lo que tendría que girar. Como pueden ver, gira para ese lado. Entonces vamos a desconectar y vamos a conectar de este lado del capacitor, digamos. Lo aguantamos ahí sin que nada se toque, y despacito probamos de vuelta. A ver, vamos a frenar un poquito para que vean. Ahí está girando para el lado que es, para las agujas del reloj. Así que pueden ver cómo quedó funcionando. Lo vamos a dejar en marcha un ratito. Ahí ya gira bien.
ahí ya reparamos lo que sería este ventilador. Lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es dejarlo en marcha algún tiempito para ver si funciona bien todo, si no recalienta, pero sacándole, así como lo vieron, 2 o 3 campos, digamos, no es que le afecta mucho, total es únicamente para el arranque. Así que de esta manera podemos solucionar un ventilador hoy en día. Bueno amigos, espero que el video le haya gustado, que le haya servido. Si tienen ya, como siempre le digo, comentario, alguna duda, escriban ahí, que yo si puedo le voy a estar contestando. Así que espero que este video le haya sido de mucha ayuda. Nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.